La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, lo invita a su congregación todos los martes y jueves, 7 de la noche, y los domingos a las 7 de la mañana. Sean todos bienvenidos. Estamos ubicados en la calle 47, número 2320, Nuevo Sotomayor. Teléfono 67-695-2079. 67-695-2079. Visita nuestras redes sociales en YouTube y nuestra web. Bien, hermanos, vamos a seguir con nuestra enseñanza, conociendo la forma y la manera como Dios prepara a un pueblo, a una nación, a una familia cuando va a ser redimida, cuando va a ser sacada de un sitio para llevarla a la salvación, para ponerla en la dirección hacia las cosas de Dios. Vayamos a Éxodo capítulo 3, 14, versículo 3. Ya sabemos que cuando Dios va a traer salvación, liberación, cuando Dios va a hacer una obra con nosotros, Él siempre nos dice la palabra y nos dice cómo ponerla por obra. Él nos da la dirección a seguir. Por eso, cuando nosotros vamos a hacer algo que Dios nos ha enviado, siempre Dios nos va a dar la palabra. Siempre Dios nos va a indicar con la palabra cómo la voy a hablar, de qué manera la voy a decir y hacia dónde tengo que dirigirme. Dios no nos manda a nosotros a que caminemos como loquitos, que caminemos y demos vueltas y revueltas. Eso nos sucede cuando nosotros no nos paramos sobre las cosas del Señor. Fíjense que, vuelvo y les repito, lo que Moisés creyó, porque desde donde ellos estaban hasta Cades Barnea era 11 jornadas, pero era en una dirección recta según lo que nosotros vimos en el mapa, ¿cierto? Pero resulta que el Señor le dijo que no, que por ahí no era, porque a veces nosotros queremos la ley del menor esfuerzo. Queremos que el Señor nos ponga todo acá. Queremos que el Señor nos ponga todo sin esforzarnos, como hablábamos ayer en el ayuno. Cuando el Señor le dijo al pueblo de Israel que Él le iba a dar pollo, pero el Señor no se los puso sobre o alrededor de su campaña, alrededor de su tienda, alrededor de su tribu. Según los estudiosos dice que fue a 1 kilómetro alrededor de todo el pueblo. Los que estaban a la derecha, allá el Señor dejó sus montones. Los que estaban a la izquierda, allá el Señor dejó sus montones. Y a cada uno, para que no hubiese pelea y pleito entre ellos mismos, tratando de coger el mismo pollo. Y fíjense que el Señor nos hablaba de que ellos tuvieron que salir. Ellos tuvieron que dejar su casa, su campaña y salir toda la familia, porque salieron todos. Dice que cada uno cogió montones. Y luego, después de que cogieron sus codornices, a lavarlos, a matarlos y a ponerlos alrededor de su tribu, de su campamento. ¿Para qué? Para estar comiendo todos los días. Y fíjense que es lo que el Señor quiere, es que nosotros nos esforcemos en buscar al Señor. Y como dice Isaías dice, búsquenme entre tanto que yo estoy cerca. Búsquenme entre que yo me dejo encontrar. Y yo cuando miraba esta cita, cuando dice, búsquenme entre tanto yo me deje encontrar. Llámenme, entre tanto yo estoy cerca. Y cuando yo leía eso, yo decía, Señor,
Esto me está diciendo que el tiempo para buscar al Señor es corto, que a cada uno el Señor nos va a dar la oportunidad de buscarlo, de encontrarnos con Él, de permanecer con Él, porque Él dice, búsquenme, y yo mientras esté cerca, dice la palabra, llámenme, busquen, toquen, hagan su esfuerzo. Pero nosotros no somos esforzados. Nosotros nos esforzamos para todo lo que hay allá afuera. Usted se esfuerza para su trabajo. Usted da el todo por el todo para su trabajo. Usted se levanta temprano y hace todo para el hombre, para el mundo. Pero para las cosas de Dios, nosotros siempre encontramos argumentos para no cumplirle al Señor, para no hacerle y no buscar la presencia de Dios en estos momentos tan difíciles y duros en que vive la tierra. Y fíjense que el Señor que le dijo, no, por allá no es su camino, es el que yo he elegido. ¿Y cómo nosotros sabemos cuál es el camino que el Señor nos ha trazado si no lo buscamos? Si no leemos su palabra. ¿Cómo sé que si yo le toco al Señor, Él dice, yo estoy cerca, llámeme, búsqueme, toque y yo le quiero dar, yo quiero decirle, yo quiero darle seguridad, yo quiero darle certeza, yo quiero darle lo que usted está buscando, pero a veces nosotros preferimos nuestro propio esfuerzo, nuestros propios caminos y seguramente no vamos a encontrar lo que nosotros estamos buscando. Con mucho esfuerzo, con mucha situación, puede que usted encuentre las cosas, pero así como le llegaron, así se le fue. Y dice la palabra del Señor, dice en el versículo 3, porque Faraón dirá de los hijos de Israel, perdidos están ellos en la tierra, el desierto los ha encerrado. Mire, hermanos, el enemigo está alrededor nuestro. Y si usted no sabe por dónde va, él sabe que usted está dando vueltas y vueltas y vueltas, porque no tenemos la dirección del Señor. Por eso yo leía esto y yo le decía, Señor, aquí dice, porque el faraón dirá de los hijos de Israel. Va a hablar del pueblo de Dios. Si nosotros no nos direccionamos y no nos centramos dentro de las cosas y la palabra de Dios, el pueblo, la gente que no conoce al Señor, nos va a criticar. Y no es del Señor. Y no son del Señor y no saben ni para dónde va. Mire que no hacen esto, mire su testimonio, mírelo cómo habla, mire. ¿Por qué? Porque nosotros mismos no estamos convencidos y convertidos en nuestro corazón con respecto a las cosas espirituales. Por eso el faraón dijo, miren, los hijos de Israel están perdidos. ¿Por qué? Yo decía, Señor, ¿por qué él pensó eso? ¿Por qué el faraón se dio cuenta que el pueblo estaba perdido? Para él, ¿no? Porque así, hermano, de la forma como Dios nos va llevando a nosotros, el enemigo también va trabajando. El enemigo, esa fuerza, esa persona, esa situación, esa circunstancia, Dios la está preparando para venirle a ponérsela a usted de frente, a ver nosotros cómo caminamos, a ver nosotros cómo nos enfrentamos a esa situación. Por eso cuando yo leía ahí, yo le decía, Señor, ¿por qué el faraón dijo de los hijos de Israel, están perdidos? Porque como ellos iban en Etam, y el Señor que le dijo, no, Moisés, devuélvase. Y a lo que dieron la media vuelta y se devolvieron, el faraón pensó que el pueblo estaba perdido. El faraón creyó que el pueblo no sabía para dónde ir, que el líder que estaban siguiendo no sabía cuál era la dirección por la cual tenía que llevar al pueblo. Pero una cosa es lo que piensa el hombre, una cosa es lo que piensa el mundo y otra muy distinta, la dirección que nosotros llevamos cuando oímos la voz de Dios en nuestro caminar hacia Él.
El hombre puede pensar muchas cosas. El mundo puede pensar. Pero usted y yo, si tenemos una dirección, tenemos una comunión con el Señor, el hombre puede decir lo que quiera. Pero la dirección de mi vida la lleva el Señor. El caminar con el Señor me lo da a mí la palabra, la dirección de la Escritura. Porque recuerde lo que dice el proverbio. Lámpara es el mandamiento en la lámpara y la enseñanza en la luz. Si yo no me siento a que el Señor me enseñe su palabra, ¿cómo sé cuál es mi dirección? ¿Cómo voy a luchar contra las situaciones que hay dentro de mí? ¿Cómo derribo yo todas esas cantidades de zorras que hay dentro de mí? Porque eso es lo que habla el Señor. Dentro de nosotros tenemos la ira, el enojo, la contienda. Todo eso son pequeñas zorras, como lo dice el Señor en su palabra, que me quitan la paz, que están mirando en qué momento me equivoco. ¿Para qué? Para devorarme, para mandarme a la luna. ¿Cómo el Señor sabe que yo estoy fortalecida en una situación? Dependiendo del fruto que usted dé en medio de la prueba. Dependiendo de las respuestas que nosotros demos en medio de la prueba. En medio de la situación, en medio de las circunstancias. ¿Yo cómo respondo? ¿Cómo sé que yo estoy con el Señor? Con el fruto que yo doy en medio de una situación. Y dice, el faraón dice, perdidos están ellos, el desierto los ha encerrado. Y no, simplemente ellos tenían que ir por otro camino, porque el Señor necesitaba formarlos. Necesitaba, mire lo que hizo el Señor cuando no los dejó pasar por la tierra de los filisteos, era para que no fueran muertos por ellos, o para que ellos salieran de una esclavitud para meterse en otra, porque ellos no eran un pueblo de guerra, no manejaban instrumentos de guerra, sino los filisteos, seguramente ellos caerían en manos de los filisteos. Por eso él dice, no sea que lo vean, se desanime su corazón y todos quieran volver otra vez al sitio donde yo los saqué. Y se perdió la lucha, se perdió la batalla, se perdió el esfuerzo, se perdió todo lo que yo hice delante de sus dioses para que vuelva otra vez al mismo camino, para que volvamos al mismo sitio. Perdemos la obra del Señor. Si el Señor nos rescató, si el Señor nos liberó, si el Señor nos sanó, si el Señor dice que una palabra suya bastará para sanarme, entonces ¿por qué no le pido al Señor esa palabra? ¿Por qué no le digo al Señor, como yo le decía, Señor, oro y tengo que decir una sola palabra tuya bastará para que sane a todos los que están allá enfermos? Y hay una lucha, hay una batalla aquí, hermano. Porque mientras esta no sea controlada por el Señor, siempre voy a tener dificultades en mi caminar con el Señor. Y nosotros somos muy débiles. Nosotros no somos esforzados, me decía ayer el Señor cuando yo oraba en el ayuno, aquí en el ayuno. Decía el Señor, 6 días están en la casa y no vienen un día a mi casa, 6 días. Están 6 días en la casa con su pareja, con su papá, con su mamá, y no vienen a mi casa un solo día que yo he dedicado. Y yo decía, Señor, eso sí, problema de cada cual. Por eso, porque no están convertidos, porque no me aman. De su boca dicen cosas bonitas, pero su corazón está muy lejos de mí. Y yo decía, es verdad, y uno no puede decir nada. ¿No es, sí o no? Porque eso es cierto, hermano. Analice, usted está 6 días en su casa. 6 días el Señor le dio para que usted esté con su pareja, su trabajo, y no somos capaces de venir a una extra del Señor, porque es simplemente una extra, y eso no es de todos los lunes, ni de todos los días, es una extra. Un Shabbat extra, como se llama en la palabra, porque a veces era el Shabbat, pero había otro Shabbat de otro Shabbat, otro día de reposo. Pero no somos capaces nosotros. No somos capaces de pararnos y decir, no, ¿sabe qué? Yo me voy. Yo me voy porque para mí prima el Señor. Y para nosotros es más importante lo que hay allá afuera que lo que yo tengo acá en mi corazón. Y nos perdemos.
yo le decía al Señor y me sentía contenta, porque cuando nos entregaron la hojita de la enseñanza y yo empecé a mirar y vi todas las medidas de peso, las de líquido, las de los cereales y todo eso, yo decía, uy, me pasó un escalofrío, porque yo estaba estudiando y estoy estudiando dentro de mi estudio de la lectura de la palabra. Me llamó la atención porque el Señor, cuando le dijo al pueblo de Israel que cada tribu debería hacerle un sacrificio de un buey, de una oveja, de un buey, una oveja, y el otro animal, ¿cuál es? Una cabra y otro animal, pero un cordero. Entonces yo decía, cuando uno empieza a mirar, yo decía, Señor, ¿por qué las medidas de peso para cada uno de esos animales que son de sacrificio para holocausto y para expiación son diferentes? Pero todo tiene que ver con la 10ª parte. Todo tiene que ver con el 10. Una 10ª parte, 2 décimas. Y yo decía, Señor, ¿y eso cómo es? Y yo dije, ay, Señor, voy a buscar las medidas. Voy a buscar las medidas de peso. Porque cuando usted lee, a veces para los líquidos es una forma, para los metales es otra. Bueno, eso es una cantidad de medidas. Y yo decía, Señor, voy a sacar. Y lo saqué aquí, en la Biblia. Y me puse en esa tarea y coloqué, porque unas son las medidas en el Antiguo Pacto y otras son las del Nuevo Testamento. Son diferentes. Y yo cuando vi eso, yo dije, uy, Señor, estábamos en el Espíritu con mi hijo. Yo ni siquiera sabía qué era lo que él iba a hablar. Y yo empecé a mirar y yo decía, Señor, mire qué bonito esto. Porque cuando usted o el pueblo del Señor le ofrecía un cordero, decía, me trae una ofrenda vegetal de una 10ª parte del vegetal. Pero una efa o un coro o tal cosa. Y yo decía, ¿y eso qué es? Pues sí, son medidas, pero ¿a cuánto equivale? Porque uno conoce las medidas de acá, que 1 kilo son 2 libras, que son 1000 gramos, ¿ya? Pero cuando uno va a la Biblia encuentra pues las medidas que el Señor colocó. Y que esas son medidas exactas. Y como dice el Señor, con la vara que tú mides, yo lo voy a medir a usted. Entonces, fíjense que aquí lo que uno dice, en la medida en que el Señor viene trabajando o estaba trabajando en el tema de Cristian, a mí también el Señor me estaba colocando lo mismo. Y eso se llama estar en el Espíritu. Estar en el Espíritu. Porque así como Dios está trabajando en usted, en su casa, también en otro lado Dios está preparando algo para que se enfrente con usted. Eso que Dios viene haciendo, esa formación, esa instrucción, eso que nosotros buscamos, que nosotros tenemos, Dios lo tiene que probar. Y dice la Escritura, el faraón creía que el pueblo estaba encerrado, pero no era así, porque una cosa es lo que está analizando el adversario cuando nos ve titubear, cuando nos ve inseguros, cuando él sabe que usted va a tomar una decisión, pero que no la vio entrar a la presencia de Dios. Y él va a buscar la forma y la manera de cómo tambalea nosotros, cómo tambaleamos en nuestras decisiones. Pero cuando uno va a la presencia de Dios, cuando el enemigo sabe que entramos como gato y salimos como león, según la plantilla esa, sabe que no puede con nosotros, porque nosotros hemos entrado a la presencia de Dios. Porque nosotros salimos con la palabra, salimos con la instrucción, salimos confiados que hemos estado en la presencia de Dios y que tenemos la palabra, que tenemos la instrucción y que si yo lo pongo por obra, yo voy a obtener el favor de Dios, la respuesta del Altísimo. Y fíjense que dice el número 4. Fíjense que el pueblo se estaba devolviendo para poder llegar y poder pasar. Ahora yo decía, ¿cuántos días llevaban ellos
Cuando llegaron a Etam, ¿cuántos desde Gosén hasta Etam? Seguramente 3, 4 días llevaban de camino y tener que devolverse para poder llegar al otro sitio donde el Señor le había dicho a Moisés que parara al pueblo ahí en Pi-Hahirot. Párelo, porque esa es la puerta por donde usted va a ver el milagro. Esa es la circunstancia, ese es el camino por el cual ustedes van a ver la gloria de Dios. Pero fíjese que mientras el pueblo venía devolviéndose, el diablo también venía preparándose. ¿Para qué? Porque el enemigo pensó que el pueblo no sabía para dónde estaba, que estaban perdidos en el desierto. Y dice el número 4, dice, y yo endureceré el corazón de Faraón. ¿Para qué? Para que los persiga. Y seré exaltado en Faraón y en todo su ejército. Y sabrán los egipcios que yo soy el Señor. Fíjese, ¿qué va a hacer el Señor? Va a endurecer el corazón de alguien para poderme enfrentar a mí con esa situación. Va a hacer algo el Señor alrededor mío, en mi trabajo, en mi casa, en mi familia, en todo. ¿Para qué? Para que yo vea la gloria de Dios. Para que nosotros exaltemos al Señor. La gloria no es nuestra, la gloria es del Señor. Pero si no vamos a la presencia de Dios, si no leemos su palabra, si no oramos, hermano, ¿cómo nosotros vamos a ver la gloria de Dios? Y por eso el diablo nos tumba. Y por eso la situación nos manda a la lona. Y por eso nos bajamos las manos y no queremos luchar ni batallar. ¿Por qué? Porque no hemos entrado a la presencia de Dios. Porque no estamos convencidos, porque no estamos realmente convertidos en el Señor. Porque si usted busca el significado de la palabra arrepentimiento, quiere decir cambios. Quiere decir cambios en mi comportamiento, quiere decir cambios en mi caminar con el Señor. Y nosotros seguimos siendo los mismos. No hay cambios en nosotros. Seguimos en lo mismo. Mire, hermano, y tenemos mucho conocimiento de la palabra. ¿Qué ha hecho usted con ese conocimiento? ¿Lo tiene guardado? Como decía la hermana de la alabanza. Señor, ayúdenos. Y cuando yo le escuché a la hermana, y el Señor me decía, pues que yo ya los ayudé. Yo ya mandé a mi hijo. Yo ya aboné el camino. Los montes ya están allanados. Las situaciones ya están conquistadas. Las cosas ya han sido dadas. Es que no se quieren esforzar. No, ya conocen la palabra, conocen la instrucción, conocen la cosa. Póngalo por obra. ¿Cómo le voy a ayudar si yo ya hice lo mío? Ahora nos toca a nosotros hacer lo nuestro. Y le decimos, Señor, ayúdeme. Pero leemos la Biblia es muy clara con lo que me está enseñando. El Señor dice que Él me dará el querer como el hacer. Y ese querer es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Nos dará la palabra, nos dará la instrucción para que usted camine sobre lo que Dios está buscando en nosotros. Pero nosotros no lo hacemos, hermano. Usted conoce la instrucción, conoce la palabra, conoce la Biblia, pero no queremos ponerla por obra. Porque el ponerla por obra implica que yo tengo que abandonar, separarme, alejarme, negarme, y eso es lo que no quiero. Porque me cuesta trabajo. Porque pesa más en mí la obra de la carne que lo que yo estoy buscando para irme con el Señor. Y eso es duro, hermano. Así como nosotros dejamos muchas cosas cuando tomamos la decisión de amar a una persona y sabía que ese varón no le gustaba que usted usara tal cosa, usted dejó de 1000 amores, usted dejó todo y buscaba siempre agradarle los ojos y el corazón de esa persona. ¿Y por qué no lo hacemos para el Señor? Al final el hombre sale y se va y no se sabe si es suyo o no es suyo. Independiente que esté casado, en cualquier momento levantará y se irá. Pero lo único cierto y lo único verdadero es el Señor en nuestras vidas. Y estamos a las puertas, hermano.
Por eso el Señor está diciendo, búsquenme mientras me puedan encontrar. Porque una vez el Señor diga, se acabó esto, ya no hay nada que hacer, hermano. No hay nada que hacer. Se quedará aquí, vivirá todo lo que tenga que vivir, pero mientras tanto nosotros nos iremos. Allá el Señor nos guardará, nos cuidará. ¿Para qué? Para que no veamos la ira del Cordero y menos la ira de Dios. Y eso es lo que nos está diciendo aquí. Dice, yo voy a endurecer el corazón del faraón. Y fíjese que es tremendo. O sea, fíjese que el Señor dice, sí, vaya, hágalo. Y usted ora y sí, claro. Pero yo también le voy, alrededor suyo yo me estoy moviendo a ver cómo es la cosa con usted. Por eso como dice el rey David, no me dé, Salomón, no me dé mucho, para que no me olvide, tampoco me dé, no reniegue de ti. Si me da mucho, me olvido. Si no me da, reniego. Entonces, dame y manténme del pan necesario. Y nosotros estamos buscando tanto las añadiduras, hermano. Y uno dice, Dios mío, y uno dice, Señor, ¿qué más? Como yo le decía al Señor en la oración esta mañana, Señor, tú le diste a Moisés tenía una varita. Y esa varita representaba autoridad. Y seguro con ese cayado peleó de pronto con los que venían a robarse los cabritos, las ovejas. Le ayudaba de pronto a subir, a caminar y a sostenerse. Eran 80 años lo que tenía este varón. Señor, y esa varita, usted le dijo a Moisés, eso, ¿qué tienes en tu mano? Una varita, échala en tierra. Y cuando él la echó en tierra se convirtió en una serpiente, ¿cierto? Eso, el engaño, lo mismo que pasó en el jardín del Edén. Allá apareció el diablo. Y yo le decía, Señor, dijo, pero ustedes en su mano también tienen una varita. En su mano también tienen una varita y es mi palabra. En sus manos también tienen el hacer, que es obedezca lo que yo he escrito en la palabra. Échala en tierra, me decía el Señor. Mi palabra, échala a tierra. ¿Qué quiere decir? Camine sobre lo que yo le dije a usted. Ponga la palabra en tierra, no es que ponga la Biblia en el piso, sino es esa palabra que Dios nos da, esa palabra que el Señor nos está diciendo para crecer, para fortalecernos. Ponga por obra, obedezca la palabra de Dios. Póngala, pero no se le va a convertir en una serpiente, es en una respuesta suya. Pero seguramente así como la varita de Moisés se convirtió en una serpiente, alrededor estaban las serpientes de quién, de sus magos, de sus hechiceros, porque alrededor de la palabra, alrededor suyo, está el enemigo buscando cómo devora, cómo la desanima, cómo le quita. Y si nosotros no estamos fortalecidos, y si la palabra realmente no está en nuestro corazón, nos vamos al piso, hermano. Y eso es lo que me decía a mí el Señor esta mañana cuando yo oraba. Y yo decía, Señor, ayúdenos, porque tenemos una varita, no mágica, sino tenemos la vara, el cayado del pastor, tenemos el cayado que es la palabra de Dios. Tenemos autoridad, porque eso nos lo ha dado el Señor. Autoridad para echar fuera demonios, autoridad para orar por su cuerpo, por sus sanidades. Pero no queremos, hermano. Ante cualquier cosa salimos corriendo a ver qué me dice el médico. Pero no queremos creerle al Señor. Y aquí usted me sana porque usted me sana y yo no me levanto y no me levanto hasta que usted no me sana. Pero nos da miedo el dolor. Nos da miedo alguna enfermedad porque pensamos que nos vamos a morir. Porque aún la muerte que es ganancia que nos dice el Señor, tenemos miedo. Y si tenemos miedo es porque seguramente no estamos bien con Dios. Porque Pablo que dijo, no sé qué elegir, si irme con el Señor porque para mí es ganancia o quedarme porque un pueblo me necesita. No sé qué es mejor. De él diría, me voy. ¿Sí o no? Me voy porque voy a estar con el maestro, conocí al Señor. Y no fue fácil la vida de Pablo.
Tal vez nosotros no hemos vivido lo que vivió Pablo. Tal vez nosotros no nos encarcelaron como encarcelaron a Pablo. Tal vez a nosotros no nos golpearon como golpearon a Pablo. Tal vez nosotros no hemos naufragado como a él cuenta, porque nosotros no hemos sufrido por el Señor. Por eso se nos hace fácil dejar pasar las cosas. Y no me interesa el Señor. Es que el Señor es misericordioso. Sí, sí es cierto. Pero no implica que si usted está en desobediencia, la misericordia no llega para allá. Tenemos que buscar, hermano. Usted tiene que tomar una decisión. Usted tiene que tomar la decisión. Señor, es que está en juego, hermano, su vida eterna. Su vida eterna. Y si usted no se para sobre sus dos pies y se ciñe los lomos con la verdad y toma decisiones, así el mundo se le venga encima, se la llevó quien te quería. Y si nosotros no nos paramos, yo le comentaba a los hermanos, le decía que a mi nieta se la llevaban todos los fines de semana a la casa de la otra nona. Y ella es muy pegada a la iglesia tradicional. Y la niña llegaba diciendo una cantidad de cosas. Nonita, estuvimos en el cementerio y le hablamos al nonito y el nonito y le rezamos y hacía las cruces y decía un montón de cosas y que la mamita María y yo apenas miraba y yo decía, Dios, ¿y esto qué es? Y yo dije, yo no puedo permitir esto. Y yo empecé, Señor, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Búsqueme la forma, Señor. No me interesa lo que tenga que hacer. Pero el alma de la niña no se la lleva la iglesia tradicional, y menos el demonio. Y empecé, y yo le dije a mi hija, si quiere ver la niña, que la lleve el sábado por la tarde, de 2 de la tarde a 6 de la tarde. Y quiero la niña aquí el sábado. Y el domingo me la llevo para la iglesia. No me interesa lo que piense, no me importa lo que diga el hombre. Pero la niña yo la rescato de las manos del adversario. Porque ella ya hablaba locuras, bueno, lo que hablan los de la iglesia tradicional. Y me la trae. Por eso yo llego aquí los domingos con ella. Y todas las noches cuando ella se va a acostar con el celular, venga mamita, vamos a oír una historia de la Biblia. Nonita, pero primero la historia del Señor que murió en la cruz. Me gusta mucho esa. Y yo le digo, listo, ahora vamos a escuchar otra. Y ella misma, ¿esta qué es, Nonita? Esa es la historia de Sansón. ¿La oímos, nona? Claro que sí. Y yo todas las noches estoy en esa tarea, sacando la basura que le metieron a la niña en su corazón y en su mente, poniendo su fe y su confianza en cosas que no son del Señor. Y yo le dije a mi hija, me vale. Usted está aquí y usted camina de acuerdo a lo que yo digo. No le dejo llevar la niña. Si la quiere, que venga 3 horitas, pero la niña, usted me la trae, ¿ya? Ah, no, es que dijo Pepito y dice el policía, le tira, me vale. Es el alma de mi nieta. Y no se la dejo al diablo. Son decisiones, hermano. Y Dios no ha respaldado, claro, porque la señora no volvió a llamar que me quiera llevar la niña. Y sí, le paga el colegio, porque le paga el colegio. Pero la niña y ella dice, nona, ¿cuántos días tengo que ir al colegio? Estos. Y hoy, ¿cuál día es? Van estos. Faltan estos y después vamos a la iglesia porque quiero ir a la iglesia. Quiero estar con mi profe. ¿Y qué le enseñaron? Sí, nonita, me enseñaron esto y esto. Ah, bueno, nena. Y le tengo una Biblia ahí de morracos y eso, y ella mira, y ella misma se inventa las historias, que papito Dios que murió en la cruz, que me perdonó los pecados, y ya casi ni habla de allá de la mamita esa. Pero somos nosotros los que tenemos que tomar la decisión, hermano. No me interesa de quién es, no me interesa, porque si usted no pelea, Dios no la va a respaldar. Dios no la va a respaldar a usted. Porque qué tal que usted se vaya y su hija, su papá, su mamá se quede simplemente porque, ay no, es que no, simplemente salgo y hago las cosas que son. Porque Dios respalda, mientras todo sea para honra y gloria del Señor, así tiene que ser.
Él va a respaldar, hermano. Así Él ponga y haga y allá, como dice aquí, yo endureceré el corazón de Faraón para que los persiga. ¿No tenemos persecución? Claro que sí. La gente siempre nos está indicando, la gente siempre está hablando, la gente siempre está diciendo un montón de cosas. Pero a mí no me interesa lo que hable la gente. Yo creo en el Señor y camino de acuerdo a lo que dice la Escritura. No me interesa lo que piense el hombre. No me interesa lo que diga Pepito, Menganito. Es lo que dice la palabra. Cuando nosotros nos paremos sobre la palabra, cuando nos paremos sobre las cosas del Señor, la gente va a respetar. Y le va a respetar a usted su credo, y le va a respetar a usted sus cosas. Pero si usted le tambalea todo porque le da miedo que se vaya, que se vaya, Dios lo traerá y lo traerá cambiado. Pero si no tomamos decisiones, ¿cómo Dios trabaja? ¿Cómo Dios ejecuta las acciones? Es lo que me decía el Señor, son 6 días, todo el día, y en la noche, que es 1 hora y media, tampoco. Y yo decía al Señor, ahí sí usted trate con el corazón de cada uno. Pero es duro, hermano. Es duro que el pueblo del Señor todavía le tambalee el mundo y las cosas del mundo. Dice el Señor, mire hermanos, cuando Dios endurece el corazón de alguien que está a mi alrededor, es porque Dios se quiere exaltar en medio de esa situación. Porque eso es lo que le dijo aquí el Señor. Dijo, yo endureceré el corazón de él. Es decir, lo va a perseguir, va a venir. Y aquí yo encontraba lo que yo decía, Señor, mire lo que dice la palabra. Dice, y ellos dieron aviso al rey. Los que vieron que se fue el pueblo, cuando ya reaccionaron, cuando estaban embelesados enterrando a sus primogénitos, enterrando todo eso, cuando ya reaccionaron se dieron cuenta que el pueblo que les dio de comer, que los hizo poderosos, que eran engrandecidos, ya no estaban. Entonces ahí sí fueron, le dijeron al faraón, oiga, el pueblo se fue. Dice la escritura, dice, los egipcios se fueron. ¿Y sabe qué le dijeron? No porque el faraón los dejó ir, sino ¿sabe qué le dijeron a él? El pueblo huye, porque les dio miedo a lo mejor decir, usted los dejó ir y ahora mire cómo estamos. Volaban cabezas. Pero mire lo que dice la escritura. Dice, y yo voy a ser exaltado. ¿Cómo Dios me va a exaltar si yo no doy la oportunidad de que Dios se exalte en mi casa, en mi vida? Si me da miedo la gente, si me da miedo las personas, si me da miedo tomar una decisión. Ay, ¿qué tal que mi hijo se vaya? Pues que se vaya. Ay, ¿qué tal que mi hija no me quiera? Y que no me quiera. Pero es que para mí prima es el Señor. Y seguramente en algún momento tendrá que venir con la cola entre las piernas, como dicen por ahí, a buscar del Señor. Pero yo no puedo cambiar mis amores, los amores del mundo, por el amor de Dios. Y dice la escritura, fíjense que dice para que yo sea exaltado en el faraón y en todo que su ejército, y sabrán los egipcios quién es Jehová. Hasta cuando usted no se pare sobre sus 2 piernas y no tome decisiones y no haga lo que dijo Daniel, Dios no lo va a exaltar, hermano. Seguirá ahí, recibiendo las migajas, y no es lo que Dios quiere. No es lo que Dios quiere, mi querido hermano. Por eso dice, ¿cómo sabemos que Dios es Dios? Si yo constantemente me duele que no tengo con la quejadera, con la quejabanza, vaya, pídele al Señor, dígale, Señor, o me sana o me sana. Levánteme, ayúdeme. ¿Cómo yo voy a glorificarte? ¿Yo cómo voy a exaltarte? ¿Yo cómo voy a decir si es que yo mismo me he confundido con el mundo y me dejé arrastrar por el mundo? Y por eso es lo que dice aquí el Señor, dice, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y sabrá el mundo quién es nuestro Dios.
Y el enemigo no está jugando, hermano, porque el enemigo está entrando a las iglesias. ¿O no vieron el video, ese que está en las redes, en donde se entraron a una iglesia tradicional y allá armaron y sacaron a la gente? ¿Por qué? Haciendo arengas y todo eso. Eso es lo que nos espera a nosotros si no nos paramos en la palabra de Dios y si creemos en los cuentos de brujas y creemos en lo que no es del Señor, creyéndole a un amargado y a un resentido social. Eso es lo que nos espera a nosotros. Y yo cuando vi eso, yo me quedé frío porque a mí me lo mandó. A mí tengo un amigo que él es periodista de allá de Cartagena y él es el que me manda todas las noticias. Mire, pastora, esto, lo que es, y todo lo que llega contra las iglesias, con todo eso, él me lo envía a mí. Y yo digo, ay, Dios mío. ¿Y cómo vamos a exaltar el nombre del Señor si nos da miedo? Si no estamos convencidos, si no estamos convertidos. ¿Cómo, hermano? Porque el mismo diablo entró a lo mismo, a lo suyo. Y allá sacó a todo el mundo y la gente con el miedo, la gente se fue de la iglesia. De allá quedaron los otros gritando en las bancas y haciendo arengas y todo. Y yo apenas miraba y yo decía, ay, Dios mío, Señor, ayúdenos. Ayúdenos a centrar nosotros y que tengamos el valor y la gallardía de levantarnos y que si nos vuelan la cabeza, bueno. Lo dice el Señor que es bendito y es engrandecido aquel que muere por su nombre. Y nosotros nos escondemos detrás de la puerta. Y salimos corriendo. Porque la gente salió corriendo cuando los vio entrar. Y los lidera una mujer. Así como para que. Dice la palabra del Señor. Dice, y ellos lo hicieron así. Dado aviso al rey de Egipto. Que el pueblo huía. Y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo. Y dijeron, ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Fíjense que cuando ellos salieron, ¿qué dijo el Señor? Vaya, pídanle las cosas, porque yo voy a ponerle en el corazón de ellos, de sus amos, que le entregue la joya, las sedas, que le entregue todo. Como ahora ya no tienen nada, yo entregué todo, ahora me voy a volver en contra y me voy a buscar aquello que yo entregué. Porque ya el Señor les hizo ver las cosas, por eso dice, el corazón del faraón se volvió contra el pueblo. Por eso a veces uno dice, pero ¿por qué esta persona estaba bien conmigo y de pronto, dio la vuelta? ¿Cómo así? ¿Esto qué fue lo que pasó? Solo Dios sabe qué es lo que está pasando. Y por eso aquí dice el Señor, dice, y se volvió contra el pueblo. ¿Cómo así que estamos dejando ir al pueblo? ¿Cómo así? Si ellos eran los que nos servían, si ellos eran los que nos hicieron grandes, porque ellos fueron potencia y fueron el imperio grande, pero porque los que lo hacían era el pueblo de Dios. Y es lo que tienen miedo, el mundo tiene miedo de las iglesias cristianas, de la fe en el Señor. Porque si no fuera así, ¿por qué nos atacan tanto? ¿Por qué no atacan a los budas? ¿Por qué no atacan por allá a los otros? ¿Por qué solamente es con el cristiano? ¿Por qué solamente es con Jesús? Porque ese es a ellos, aunque digan, gracias a Dios soy ateo, entonces ahí sí ellos van caminando y van sintiendo, van diciendo, no, pero es que, porque en el fondo saben que existe un Señor, que tienen temor y el diablo sabe, como se lo dijo al Señor, yo sé que usted es el Hijo del Altísimo. ¿Y qué le dijo el Señor? Cállese, no me descubra que todavía no es el tiempo. Es que yo sé que usted es Hijo del Altísimo. No nos torture, no es nuestro tiempo de ser torturados. El diablo sabe quiénes somos nosotros. El diablo sabe quiénes somos nosotros, qué tanto estamos en la presencia de Dios, qué tanto caminamos con Dios. Porque vuelvo y le repito lo que yo les dije el domingo. El diablo no viene buscando el que está allá afuera. El diablo viene buscando el instruido, el que tiene conocimiento, el que está con el Señor. Le está buscando la forma y la caída. Le está buscando, ¿por qué?
porque le va a llevar a que lo que Dios le dio lo quiera contaminar, que es lo que estamos viendo hoy en día. Mira, hermano, con todo esto que está viviendo el mundo, con todas estas situaciones que está viviendo la tierra, lo único que se está preparando es para que el falso profeta se levante, para que el anticristo salga. Toda esta situación. Por eso nosotros tenemos que prepararnos para irnos con el Señor. Y como yo le he orado al Señor, he dicho, Señor, así como usted salvó a Noé y a su familia, así como usted salvó a Rahab, y que ella le dijo, mire, ayúdeme, yo tengo temor de su Dios. Nosotros tenemos miedo de su Dios, porque conocemos lo que hizo, lo que les hizo a los egipcios, lo conocemos y tenemos miedo, pero yo quiero que usted me cuide, yo quiero ser salva también. Y Dios lo hizo, porque ella, ¿qué hizo? Puso su vida, escondió a los hijos de Dios, a los siervos del Señor, allá en el terrado. Porque lo hubieran esculcado y lo hubieran encontrado, ella hubiera muerto con toda su familia. Y sin embargo, eso la llevó a qué? Para que su papá, su mamá, sus amigos, su parentela, que estaban ahí en el apartamento o allá en la casa donde ella vivía, todos ellos fueron salvos, fueron guardados y cuidados de de la guerra que hubo. Y dice la historia, dice que ella vivía entre ellos, porque después de que pasó toda la conquista, a ellos les respetaron la vida. Y eso es lo que está buscando el Señor. ¿O no el Señor no mandó a buscar a Lot, a su esposa y a sus hijos? Que los novios no quisieron, abuelos. Y nosotros estamos más preocupados por el novio, que a lo mejor ni siquiera está en el plano del Señor, y usted está allá con el novio, con la novia, y resulta que las cosas no son así. Y es lo que dice el Señor. Porque los novios no quisieron ir. No, yo estoy aquí mejor aquí entre los hombres y aquí en esta vida que es la que me gusta. Y allá se fueron. Ellos se fueron y los ángeles, ¿qué hicieron? Los agarraron, ya que la otra quiso mirar atrás porque estaba añorando lo que estaba dejando y ahí se quedó. Y nosotros, hermanos, la situación es complicada, hermano. Ahora mire, hermanos, así como el Señor respaldó la salida de su pueblo, después de que comieron, después de que salieron, después de que se devolvieron, el enemigo en el caminar de nosotros, el enemigo no vendrá solo. El enemigo no vendrá solo, porque si usted salió de una situación, el Señor la liberó, el Señor la rescató, el Señor pagó por usted. Y si nosotros no nos mantenemos, ¿qué dice la Escritura? Que el diablo irá y buscará a otros peores que el que acaba de salir, y la situación será peor que la primera. Y mire que eso lo dice aquí la Escritura. Hermanos, vayamos al versículo 6 de Éxodo 14. Y dice, ¿qué hizo el faraón? ¿Qué hizo el ejército? ¿Y qué hizo el pueblo? Porque salieron todos los de Egipto salieron. Y mire lo que dice la Escritura, dice, y unció él el carro y tomó consigo ¿a quién? A su pueblo. Y tomó ¿qué? 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos. ¿Qué hizo el faraón? Preparó su ejército. Ahora salieron contenticos. Ahora nos vamos, no solamente el faraón, sino su pueblo, el ejército, a caballo, a pie, de todas las formas y maneras, salió el pueblo de Egipto. ¿A qué? A volver a traer a aquellos que le servían, aquellos que eran sus siervos, a rescatar lo que les había dado, su oro, su plata, sus sedas y todo lo que aún sus ganados. Porque la Biblia dice que quedó Egipto devastado. Y por eso dice la Escritura, el faraón preparó su carro, o sea, él es el que va adelante, el diablo es el que irá adelante.
dirigiendo a las huestes, dirigiendo a su ejército. ¿Para qué? Para mirar de qué manera y de qué forma vuelve y nos captura. Devuelva otra vez, otra vez nos lleva a la fornicación, al adulterio, a la mentira, a la pereza, al sueño, a lo que sea de donde nos haya sacado el Señor. Mire que no viene solo. Y esto es lo que dijo el Señor en su palabra. Saldrá uno, pero vendrán 7, y con el que viene 8, hermano. Y el estado postrero será peor que el primero, dice el Señor. Y aquí se está cumpliendo esa parte. El enemigo está buscando la forma y la manera de cómo nos derriba. Y no está solo, él viene con los suyos. Y si un día nos sacó del adulterio, nos sacó del robo, nos sacó del mundo, vendrán ellos y con otro montón que de pronto nosotros le hemos abierto la puerta al adversario. Y por eso aquí es lo que dice el Señor. Y tomó el pueblo. Fíjense que no solamente fue el ejército. ¿Usted se imagina que vayamos todos nosotros como pueblo a buscar allá a otros y el ejército con todo lo que es la situación que hay en Ucrania? No solamente el ejército, también se vinieron el pueblo, el civil, vino a poner su vida, dejó a su familia en la frontera y voy a defender mi patria. De aquel hombre que quiere gobernar porque también tiene temor de lo que está haciendo el otro. Porque es que, hermano, mire, cuando uno lee, cuando uno analiza todas las cosas, y hay una película que yo le decía a Anita que yo vi sobre la problemática verdadera de Ucrania, y eso es impresionante, que vi la película, yo se la mandé al doctor, le dije, vea esta película, doctor, y ahí habla de cómo Ucrania, cuando hace mucho tiempo también se desligó, y cómo peleó, cómo así, con palos y con su propia vida y todo, y le dieron hasta que fueron independientes. Y fueron un montón de meses poniendo su vida, y lo que hacían los hombres, le decían, ustedes mujeres allá, y nosotros ponemos el pecho, y peleaban con el ejército y llamaron a unos, como decir aquí, los que están fuera de la ley. Y eso venían y le daban a los muchachos que estaban defendiendo su país, defendiendo su casa, defendiendo a sus mujeres, defendiendo a su familia. El bolillo no era de caucho como era de hierro. Y eso terminaban todos, y yo decía, Dios mío, yo lloré, yo decía, Dios mío, ¿cómo será que uno será capaz de eso? De defender a su patria, si uno ve cualquier cosa y sale corriendo. Y ellos no, ellos dieron, muchos dieron la vida por su patria. Y por delante una cosa, pero por debajo están haciendo otros convenios. ¿Qué es lo que estamos nosotros, o lo que nos enseña el libro de Daniel, con los pies de hierro y de barro? Porque delante estaba negociando una cosa el presidente de Ucrania, pero por debajo estaba negociando con Rusia otra cosa diferente, los estaba vendiendo. Y yo cuando vi eso, yo dije, eso es lo que dice la Biblia, que delante dicen una cosa, pero por debajo están haciendo otra. Por eso el hierro con el barro no hace fuerza, no se mezcla. Y a eso hace referencia a las alianzas. Porque delante dicen una cosa y por debajo están haciendo otra. Y nosotros creemos todo lo que habla el hombre, todo lo que dice el mundo, y nosotros le creemos al hombre. ¿Y cuántas veces nos han engañado los que creen que van a acabar con la pobreza y eso no lo pueden hacer porque la Biblia dice que no? Y la gente come cuento. La gente cree en las mentiras del hombre. Y 1, 2 y 3 y 1000 veces nos han engañado. Y volvemos como borregos a caer. Porque nos gustan las cosas fáciles. Y fíjense lo que dice el Señor en su palabra. Fíjense que vinieron todos. Vino el pueblo, vino el ejército, vino la caballería, vino el faraón que iba comandando todas las cosas. Yo me imagino el furor, la ira que llevaba este hombre
porque había muerto su primogénito. Y ese dolor de su hijo fue lo que le dijo, váyanse, váyanse, porque no sea que terminemos todos muertos. Y por eso lo sacaron a perder. Pero cuando ya pasó el dolor, ahora sí sale el odio, el rencor. Uy, ¿cómo así? Vamos a quedarnos solos. No, hay que hacer eso, hay que trabajar. Vámonos a buscarlo y vamos, no importa. Y se fueron. Ahora, uno piensa, ¿por qué este faraón tenía miedo de la multitud del pueblo de Israel? ¿Por qué tenía tanto miedo? ¿Por qué le hizo la guerra? Porque seguramente ellos no eran muchos. Porque ellos vivían en continuas luchas y buscando territorios y conquistando, y de pronto no eran muchos. Fíjense que dice que son, ¿qué? 600 carros y ellos eran 600,000 hombres. Imagínense, si no tiene miedo, no tenía miedo el faraón. Si ellos eran 600 hombres a caballo y los otros por ahí también, los que no tenían. Pero ellos eran una multitud, porque dices que ellos son como la arena del mar y como las estrellas del cielo. Son muchos. Claro, porque ellos estaban cumpliendo lo que el Señor los mandó, a fructificar. Hágale, mijito, porque aquí tiene que fructificar y tiene que llenar la tierra de hijos. Y por eso el Señor dice en el número 8, una vez más dice, y endureció Dios el corazón de Faraón, rey de Israel, y él siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. O sea, ¿por qué sentimos miedo que el enemigo nos rodee? ¿Por qué sentimos miedo de cumplirle al Señor? Si Dios nos rescató, si Dios nos compró con la sangre de su Hijo, ¿por qué no nos paramos y hacemos la obra que el Señor nos ha mandado a hacer? ¿Por qué no le hacemos al Señor lo que Él nos ha mandado a hacer? Fíjense que más le endureció el corazón al Señor, al faraón, porque le endureció, ¿para qué? Para que se diera cuenta y tomara la decisión de seguirlo. Ahora, ¿qué dice? Y volvió y le endureció más. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos endurecido y nos pasan cosas y más nos endurecemos? Y el Señor nos llama la atención y nos da más duro. No quiero. A ver, ¿quién se cansa? Dicen algunos peleando con el Señor. Y fíjense que dice que endureció el corazón del faraón y él siguió a los hijos de Dios. ¿A quién sigue el diablo? Al Hijo, al que está en santidad, al que viene caminando, al que viene haciéndole la obra al Señor. Usted será perseguido, porque Dios a alguien le endureció el corazón para que lo persiga, para que le monte gorro, hermano, como decimos nosotros. ¿O no es así? No son a los hijos de Dios, porque yo decía, Señor Job, ay, no dime, el Señor dijo, sí, claro. ¿Y qué le quitó? 10 hijos, así, ¡paz!, de una. Y el que dijo, no, que va, yo no sigo al Señor, yo qué tal, mire, yo que le hago 10 sacrificios, uno por cada hijo, pensando que ellos no le hacían nada al Señor, pensando que ellos no pecaban y no sé qué, y vean, me los mató todos, no quiero nada con Dios, y salimos y nos vamos. No, hermano, el que dijo, Dios me lo dio, Dios me lo quitó. El Señor me dio, el Señor me lo quitó, ¿yo qué puedo hacer? Entonces aquí es la actitud, es mi entrega, el verdad amo al Señor. Porque todo lo que pasa a nuestro alrededor es buscando el bien. Es buscando el bien suyo. Es buscando el bien de nuestra familia. Yo pensaba esta mañana dentro de la oración y me salen cosas cuando estoy orando de la palabra, así como ustedes escuchan la oración. Y yo le decía al Señor, porque a mí me inquieta la situación del pueblo, que el pueblo está frío, porque lo que el Señor ayer me hablaba cuando estaba en la oración, y decía, mi pueblo no es esforzado, mi pueblo no es valiente, mi pueblo se ha apartado, mi pueblo no quiere dar no quiere entregarse de lleno y por completo a mí. Y yo decía, Señor,
y no entienden que yo haré muchas cosas, o se entregan o se entregan. Y yo después pensaba, yo decía, si Dios no se hubiera llevado a mi esposo, yo no hubiera crecido, yo no hubiera buscado al Señor. ¿Sabe por qué? Porque el que predicaba era Él, porque el que enseñaba era Él. Entonces yo decía, no tengo necesidad de leer la Biblia, Él es el que tiene que predicar, Él es el que tiene que enseñar. Sí, yo leía la palabra porque la leía y todas las Biblias terminan así despastadas y vuelta en nada. ¿Por qué? Porque me gusta buscar el deleite de una palabra, de una actitud, de cualquier cosa. Y yo le decía, Señor, hoy entiendo que si Él no se lo hubiera llevado a usted, yo no tendría el crecimiento espiritual y no conocería la palabra como la conozco. Sí, Señor, reconozco que tuve pleito con usted, pero nunca, yo le decía, Señor, ¿cómo lo hizo que yo enterré a mi esposo el viernes y el domingo estaba predicando del amor de Dios, predicando de Cristo, hablando del Señor cuando mi corazón estaba dolido? Hablando de la gloria del Señor cuando yo hace 2 días había enterrado a mi esposo. Preocupada por 3 niños de 7, de 9 y de 5 años, sin dinero y una iglesia devastada porque todos se fueron porque se murió el pastor, nos vamos. Y yo decía, Señor, si usted no se lo hubiera llevado, ¿cómo yo me pude levantar después de ir a enterrar a mi esposo, venir a hablar a un pueblo del amor de Dios? Pararme delante de un pueblo y hablar de su palabra. Y yo decía, Señor, esto solamente lo hace una persona que va caminando con el Señor y realmente convencida de las cosas de Dios. Yo leía la Biblia y yo me sentaba y yo a veces le decía, venga, le enseño lo que Dios me dio. Y me sentaba y le decía, mire, la palabra de Dios me enseñó esto, me enseñó esto, me enseñó. Y él me decía, deme todo lo que le dio el Señor, yo lo predico. Y a mí Dios me daba la palabra, yo se la daba a él para que él la predicara. Pero no era igual. Porque una cosa es cuando Dios le da a usted la palabra y otra muy distinta que se la da a la otra persona. ¿Por qué? Porque la persona le pone lo suyo. Pero a mí el Señor me había dado, era otra dirección y otra cosa. Y él a veces me decía, no, enséñala a usted, porque es que Dios se la dio fue a usted. Y yo pensaba esta mañana eso, yo decía, Señor, ¿usted cómo, Dios mío? Sí, yo lloraba cuando mis hijos no estaban durmiendo, yo en mi cuarto, a enterrar a mi esposo y acostarme en la misma cama, en el mismo cuarto, y yo ahí, y oía un carro y me paraba porque me parecía que él iba a llegar y me iba a decir, deme plata para pagar el transporte. O sea, una cantidad de cosas que le empiezan a aparecer a uno en la mente. Yo decía, Señor, gracias porque usted se lo llevó, él hizo un compromiso, lo incumplió y ¡pum! Dios se lo llevó. Y aquí yo empecé a caminar y a crecer en el Señor. Y entonces, hermanos, no espere que Dios haga algo drástico en su vida para que Dios le revele o le muestre su plan para con usted. Y yo a veces pensaba y yo decía, y a veces pienso mucho con esa situación. Y yo decía, bueno, Señor, usted tomó la decisión, yo no puedo ir en contra suya. Y recuerdo una mañana que yo estaba llorando allá en el altar de Dios. Ahí donde se predicaba, yo estaba llorando y yo decía, Dios mío, esto es muy... Porque entre más pasa el tiempo, más duro se hace la cuestión, más duro. Porque más empieza uno a sentir la ausencia de la persona y uno como que no acepta la situación. Y estaba llorando y llevaba 6 meses de muerta y oí una voz que me dijo, ya deje de llorar. Deje de llorarlo. Usted con su lloro me está diciendo que no acepta mi voluntad. Yo tomé la voluntad. ¿Y qué? Párese. Deje de llorar y desde hoy le seco sus lágrimas y nunca más va a llorar por él.
y no soy capaz de llorar por él. Cuando lo recuerdo, dijo, porque usted no me llora por él. Y me hizo acordar cuando el Señor le dijo a Samuel, ¿por qué lloras por Saúl? ¿Por qué lo lloras? No lo llores, pensando porque se portó mal. Entonces no lo llore. Y me dijo el Señor, seque sus lágrimas, vaya, báñese, vaya, vístese y vamos a servirme. Levántese. Y dentro de 3 días vendrá una persona y le va a ayudar a la congregación. Y esa persona llegará y le dirá, ¿en qué soy bueno y en qué le puedo servir al Señor? Y a los 3 días llegó el doctor Pinto. Y él mismo dijo esas palabras que Dios me dijo en el altar, las dijo el doctor cuando él llegó. Pastora, buenos días, ¿cómo están? Hola, doctor, ¿cómo le va? Vengo a ponerme a sus órdenes. ¿En qué le puedo ayudar a levantar la obra? Yo me quedé así, yo dije, ay, lo que me dijo el Señor, y me pasó un escalofrío. Yo le dije, bueno, doctor, vamos a mirar acá, a analizar esto, vamos a compartir y orar acá. Y empezamos a mirar cómo levantábamos la obra. Pero primero Dios tenía que sanarme a mí. Y fue duro, 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 hermano. En todos los sentidos. Porque es difícil sostener una familia sin usted tener un sustento fijo, donde usted le toca hacer de todo, como el pulpo. Pero yo confiaba en Dios y vi muchas cosas, muchas manifestaciones de Dios, como aún las veo hoy en día. Pero a mí esas cosas no me achicopalaron. Yo simplemente tomé, me bañé, me vestí y listo. Y se quedó mirándome así una chica que vivía ahí. Me dijo, ¿y qué pasó? Yo le dije, no, ya no lloro más, ya lo que fue. Ya que voy a ponerme yo ahí a chillar por la leche derramada. Ya es de voluntad de Dios. Y aquí empezamos. Y fue cuando Dios empezó a enseñarme muchas cosas. Y empezó a mostrarme. Y yo le dije, si usted me llama a su servicio, a mí no me enseñe y no quiero hablar lo que hablan todos. A mí me da algo diferente de la palabra. Yo no quiero hablar como habla el mundo, como hablan los de allá. A mí usted me enseña cosas distintas de la Biblia. Digo, pero le va a costar, no importa. Hágale. Y a mí Dios me está enseñando cosas diferentes de lo que yo le enseño a usted, distinto. Lo que Dios me está enseñando de Daniel, porque yo le dije al Señor, enséñame a Daniel, Señor. Me dijo, entre más profecías sepas, más cerquita están las manifestaciones de Jesús en su vida. Porque las profecías solamente hablan de Jesús. Conozca las profecías y conocerás de Cristo, me decía el Señor esta tarde. Yo le decía, yo quiero conocer, Señor. Usted sabe que para mí esos temas yo no los manejo mucho. Por ahí conozco tal cual. Y entonces siéntese. Y lo que Dios me ha enseñado con respecto a Daniel, llevo 15 días y solamente llevo 8 versículos. Pero es impresionante lo que hay ahí. Porque es fácil escuchar a otros, pero es que hay otra cosa de fondo. Hay otra cosa distinta. O sea, uno dice, ay, voy a conocer. No, yo quiero conocer es el reino. El juicio, pues que el que está interesado en quedarse, que conozca el juicio. Sé que viene un juicio, sé que viene una redención y yo me preparo para irme, no para ver el juicio, cómo se quema esto, cómo llega la pandemia, cómo actúa Yo no quiero eso, yo me quiero ir. Para eso el Señor nos está preparando, para irnos. Pero usted tiene que estar convencido. Tenemos que caminar de acuerdo a lo que dice la palabra. Por eso aquí dice el Señor que Él endureció el corazón del faraón. Y nosotros estamos siendo perseguidos, hermano. A usted no le persigue el deseo. Y cuando usted va a la palabra y usted busca la palabra deseo, ¿sabe qué significa en el hebreo el deseo? Codicia. Eso significa la palabra deseo en el hebreo, la codicia. Y cuando usted desea algo, usted lo está codiciando. Por eso el Señor dice, no codicie los bienes, no codicie, no codicie. Porque los deseos son de la carne y la carne es la que codicia. El anhelo de mi corazón es conocer al Señor, conocer de Cristo. A mí las cosas de la carne no me interesan. Yo sí quiero irme con el Señor. Y me dolería en el alma que arriba no nos veamos muchos. ¿Por qué? Porque no estamos en la dirección, porque puede más los deberes,
puede más los quereres, puede más el mundo que mi relación y mi búsqueda con Dios. Y eso es lo que me dice el Señor. Y por eso es lo que dice aquí el Señor. Endureció Dios el corazón de Faraón y él siguió a los hijos de Israel. Pero tenga la plena seguridad, mi hermano, que usted saldrá con mano poderosa, o no nos sacaron a nosotros con mano poderosa. La mano de Dios fue la que nos sacó, la obra de Cristo fue la que nos rescató. Entonces, ¿por qué queremos volver? ¿Por qué no hemos valorado la obra de Cristo? ¿Por qué miramos solamente el mundo, sus deseos y sus pasiones? No codicie las cosas del mundo. Busque la bendición de parte de Dios. Fíjese el número 9. Dice, siguiéndolos pues los egipcios, mire, con toda la caballería, con carros de Faraón, gente de a caballo, todo su ejército. O sea, ¿con quién viene el diablo? ¿Solito? Entonces, si el diablo viene con caballería, viene con carros de fuego, de Faraón, viene con gente a caballo, viene con su ejército, viene con los de a pie, viene con todo, ¿usted cómo se está defendiendo? ¿Cómo nos estamos defendiendo? Mire que el diablo no viene solo. ¿Cómo nos defendemos nosotros? Si el Señor nos rescató con mano poderosa, si el Señor quiere que nosotros caminemos de acuerdo a lo Él, porque el diablo viene armado, hermano. El diablo no viene solo. Usted se va a pelear con el enemigo y usted se pone su armadura y toda la cosa. Pero el diablo viene con su caballería, el diablo viene con todo su ejército, con todas sus potestades, con toda su hueste, porque la palabra hueste en el hebreo significa ejército. Y dice la escritura, y dice que todos ellos, imagínense, unos cuantos, imagínense que toda esa cantidad de enemigos que estaban persiguiendo al pueblo del Señor. Si usted cree que a nosotros no nos persiguen muchos, claro que sí, que usted no se da cuenta es diferente. Porque Dios tiene misericordia, porque Dios está guardando la vida de los que son suyos, de los que oramos. Esa oración que hace uno, que hace el otro, esa oración pesa delante de Dios. Pero muchos prefieren allá dándose palmaditas de ay, pobrecita yo, pobrecita yo. Dice que los alcanzaron, claro. Fíjese que dice, los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pi-Hahirot, frente a Baal-Zephón. Fíjese que ni siquiera habían pasado al otro lado del mar. Todo ese montón de razón que el pueblo tenía miedo. Usted se imagina de escuchar y de haber visto levantar las columnas de arena y decir, allá viene y ahora sí vamos a morir y ahora aquí qué va a hacer y el enemigo es fuerte. Bueno, todo lo que puede haber en el corazón de una persona cuando se siente perseguido por el adversario. Pero ese Señor que dice, no tenga miedo, no tenga temor, yo estoy con usted, yo estoy con ustedes. Pero nosotros no estamos confiados en el Señor, porque cualquier cosa que nos sucede, purundún, nos fuimos al piso. Nos arrastró la corriente y y ahí dice el caballo, el jinete y todos los que vienen, cada uno hará lo suyo en nosotros, si no estamos fortalecidos y no estamos parados sobre la palabra de Dios. Porque nosotros siempre estamos mirando al frente cuando debemos de mirar es hacia arriba, esperando el oportuno socorro del Señor. Por eso fíjese, Dios actuó, le dio la palabra a Moisés, caminaron y en la obediencia a la palabra de Dios, Dios está ¿qué? Trayendo al adversario para que también actúe como parte del plan y el propósito para que usted vea la gloria de Dios. Para que usted vea la gloria de Dios, para que veamos la magnificencia, la maravilla del Señor. O sea, no es porque que estamos con el Señor y a mí nada me pasa. No, no es que el diablo nos persigue. ¿Y a quién persigue? Al pueblo de Dios. Nosotros que somos su pueblo, los que buscamos del Señor, los que leemos su palabra, los que dedicamos un tiempito a la oración. ¿Cuántos oramos? Nos levantamos y hacemos de todo menos orar.
Y yo le invito, hermano, para que haga ese compromiso con el Señor de orar. Dedíquele un tiempo al Señor. Váyase solito por allá, donde sea. Yo cuando me siento muy enredada, muy confundida en mi mente, eso, yo salgo al conjunto, me pongo aquí, llevo el celular, me pongo acá, me pongo a escuchar la Biblia y me pongo a dar vueltas. Y mientras voy dando las vueltas como Jericó, voy orándole al Señor. Señor, estoy enredada. Señor, estoy confundida en esto. Deme claridad sobre esto. Y hasta que el Señor, ¡pum!, me da la palabra y yo, listo, ahora sí me voy. Pero tenemos que buscar de Dios, hermano. Tenemos que orar y yo le invito para que seamos personas de oración. Personas de ayuno, ahora que vienen los días de ayuno. No tuvimos ni en enero ni en febrero. En marzo tenemos uno y no venimos. ¿Qué tal? Que digamos, vamos a poner un ayuno todos los miércoles. Será yo con yo y de pronto Norita y Cristian, si no tienen que ir a estudiar. ¿Por qué? Porque nosotros no buscamos del Señor. O sea, nos cuesta trabajo usar las herramientas que Dios nos dio para ser vencedores y para que el enemigo no me toque. Podrá rodearme, podrá hacer lo que quiera, pero no me podrá tocar a mí. Y menos mi corazón, porque en el corazón es donde emana la vida, es donde está la confianza, la seguridad en el Señor. Por eso lo que yo le digo a usted, hermano, respire profundo, tome aire y llénese todo el cuerpo y que el Señor ya listo. Ya no quiero más, yo voy a empezar a caminar, voy a orar, voy a leer la palabra. No tengo niños, como le dije a alguien, usted no tiene niños. Usted ya, sus hijos están grandes, entonces ¿por qué no busca de Dios? Busque de Dios, usted no tiene niñitos que le lloren. Usted no tiene una persona a quien rendirle a usted ni a quien darle cuenta. Busque de Dios. Pero ni con niños y sin niños. Con marido y sin marido la misma cosa. O sea, no buscamos de Dios. Porque no nos gusta, hermano. Porque simplemente, como me decía alguien, no amo al Señor lo suficiente para decirle no al sueño y venir a la congregación. Estoy segura que si yo tuviera un novio y me dijera a las 5 nos vemos, sí, claro, y me paro desde las 3 a bañarme, a cepillarme, a ponerme la sudadera para ir a caminar, porque es que voy a caminar con el que yo amo. Y ahí sí estoy dispuesta, y no me interesa salir a la calle, si me atraquen, pero es que voy con mi amado. ¿Y por qué con el Señor no cuesta trabajo? Son prioridades. Son prioridades, hermano. Y si para mí no es importante el Señor, pues tampoco serán las cosas de Él. Ya no nos consintamos más. Yo lo invito, yo lo exhorto a usted, hermano, para que usted tome aire y le diga al Señor, Señor, no ayúdeme, sino pongo por obra su palabra. No se lo proponga, porque la palabra proponerse quiere decir que usted lo pensó, pero que no lo va a hacer. Es que yo me voy a proponer a ver si el lunes empiezo a hacer dieta. Y lleva 3 años tratando de hacer dieta. No, porque la verdadera palabra de Daniel es puso en su corazón no contaminarse. Y eso es lo que tenemos que hacer. Pongo en mi corazón que me levanto a orar. Pongo en mi corazón que voy a estudiar una hora la palabra. Pongo en mi corazón escuchar la escritura, a escuchar el devocional. Porque yo siento en mi corazón que muchos pueblos del Señor no están escuchando el devocional. Yo lo sé y me da tristeza que la gente no está escuchando el devocional. Le da igual y llevan meses en eso, que no lo escuchan. Y uno dice, Señor, no saben lo que se están perdiendo. Porque prefieren sentarse a ver telenovelas o a ver ese Yo Me Llamo. Porque para el mundo sí tenemos tiempo para todo. Ah, como está ahí, por ahí, mañana lo escucho. Eso se llama desobediencia. Así usted lo escucha mañana, pero lo escuché, pero no era mañana, era hoy a las 8. Y eso se llama desobediencia, porque a nosotros nos cuesta trabajo. Nos cuesta trabajo las cosas de Dios, hermano. El enemigo no se deje alcanzar por el adversario. Miren lo que el Señor dice. Vienen los de a caballo, vienen
el ejército, viene el mandamás. ¿Cuántos tipos de enemigos vienen ahí? Contémoslo. Caballería, carros, gente a caballo, el ejército. Mire, vienen 4 tipos de enemigos. Y no viene uno, viene multitud. Ahora, sería bueno escudriñar a qué hace referencia la caballería, a qué hace referencia todo eso dentro del plano espiritual. ¿De qué manera el enemigo se va a mover en los 4 puntos cardinales? Por eso oremos, busquemos del Señor. Por decir algo, Rosita, que ella no trabaja. ¿Qué debe hacer ella? Pues sentarse a orar, ¿cierto? Buscar de Dios, leer la palabra, escudriñar la palabra. No tiene niños, no tiene un esposo, solamente es ella con ella misma su responsabilidad. Y en vez de estar todo el día pasando el internet buscando eso, no, siéntese a escudriñar la palabra, que seguramente a través de eso va a crecer, va a desarrollar, Dios le va a hablar de esa manera. O sea, uno no sabe qué es lo que Dios va a hacer cuando usted le dedique tiempo al Señor. Pero si Rosita, que no tiene esas responsabilidades, no le dedica tiempo al Señor, ¿cómo quiere que Dios la enseñe? ¿Cómo quiere que Dios la sane? ¿Cómo quiere que Dios la instruya? ¿Cómo quiere que ella nos dé enseñanzas grandes? No lo va a hacer porque no le dedica el tiempo suficiente. Que sentarse uno a estudiar la palabra primero le cuesta a uno mucho trabajo. Porque eso sí le toca, llama aquí, llama aquí. Una de las cosas que yo siempre me he dado cuenta que uno se distrae mucho es el celular. Y yo le quito el sonido al celular y timbra, Pepito, Menganito, yo ni me doy por enterado. Y yo uso el celular cuando estoy estudiando porque ahí tengo la Biblia en hebreo, en griego, diferentes comentarios, Biblia de diferentes maneras. Y yo veo que baja y yo lo quito así y sigo en lo que estoy haciendo. Al cabo del momento en que voy a descansar, te le devuelvo la llamada, respondo las cosas, pero mientras yo esté estudiando, yo no le contesto ni siquiera a mi mamá. Yo no le contesto. Cuando me llama la enfermera, no le contesto. Ay, señora, no, yo estoy ocupada. Ya le dije a usted que a las 12 yo le respondo. De 12 a 2 es mi descanso. De resto, no le contesto ni a Mandrake. A nadie. Por eso Dios dice, no la llamo, usted no contesta. No, pero yo estoy en lo que estoy. Cuando usted tome esa decisión, cuando usted se alinee dentro de eso, seguramente el crecimiento, el desarrollo y muchas cosas más van a cambiar en nosotros. Pongámonos en pie, vamos a orar. Cerremos nuestros ojos y digámosle al Señor que queremos poner en nuestro corazón el anhelo ardiente de buscarte, Señor. Queremos hacer a un lado las cosas que me distraen, que me apartan y me separan de ti, Señor. Es cierto que hay responsabilidades, Señor, y tú no niegas eso. Pero a veces nos preocupamos más por ese tipo de cosas que nuestra vida espiritual, que nuestra búsqueda contigo, Señor. El tiempo se ha cortado, Señor, porque tú lo dices en tu palabra. Búsquenme mientras yo esté. Entre tanto yo estoy cerca. Señor, no queremos quedarnos para ver todo lo que acontece. Si estamos angustiados por lo que vemos, Señor. Si la pandemia sembró mucho pánico, Señor, en medio del mundo, Señor. El temor, la angustia, el afán. Y ahora que se aproxima la parte financiera, Señor, sabemos, Señor, que su palabra se viene cumpliendo. Que aunque vengan situaciones difíciles, tú estarás ahí para apoyar y ayudar al suyo, Señor, a su pueblo, Señor. Porque si tú tienes que hacer como hiciste con José, Señor, reunir a todo un pueblo en una ciudad,
y comer y disfrutar de una labor que habían realizado los egipcios, Señor. Una tarea que durante 7 años, Señor, trabajaron y recogieron, y ellos vivieron y comieron porque su hermano era el segundo después del faraón, Señor. Ayúdanos, Dios, porque nosotros también tendremos quien vele por nosotros, su Hijo, Señor. Su Hijo velará por nosotros, nos cuidará, nos protegerá, dará guerra por nosotros, Señor. Guardará nuestra vida así como Él puso su propia vida, Señor. Permítanos respirar, Señor, y decir hasta aquí con el miedo, la tristeza, la angustia, el dolor y la zozobra, Señor. Y empezar a mirar con ojos de fe, Señor, con luz de día, Señor, para poder encontrar lo que tienes tú para nosotros, Dios. Esa perfección, ese camino que nos ha de llevar a la vida eterna, Señor. Perdónanos, Señor, si para nosotros es más importante las codicias del mundo, Señor. Perdónanos, Señor. Perdónanos porque eso mismo lo dices tú, Señor, en los mandamientos. No codicies lo de los demás. No codicies la mujer, no codicies la labor, no codicies el siervo, la sierva de otro, Señor. Ayúdanos, Señor, a poner por obra su palabra. Sabemos que ya tú nos has dado el qué y el cómo, Señor. Solo es la decisión de nuestro corazón de quererlo hacer, Señor. Sabemos que al principio nos costará trabajo, pero ahí viene, Señor, lo que tú nos dices: esfuércese, esfuérzate, no temas, no le temas al hombre, no le temas a nada, simplemente levántate. Levántate, Señor. Levántate, Señor, y sean dispersos nuestros enemigos, el miedo, el pánico, el miedo y el temor, Señor. Ayúdanos, Señor, porque nos aproximamos a tiempos difíciles, Señor. Ayúdanos a permanecer en ti, Señor. Permita que nuestro corazón se alinee a lo tuyo, Señor. Permita, Señor, que nosotros tomemos esa decisión de que todo lo tuyo será en primer lugar para mí, Señor. Perdona si hemos dejado y hemos abandonado las cosas tuyas, Señor. Perdónanos, Señor. Glorificado sea su nombre, exaltado sea su poder. Colocamos nuestra vida, Señor, en tus manos, Señor. Ahora te pedimos, Señor, que bendigas a cada uno de nosotros que formamos parte de su cuerpo, de su grey. Sabemos que hay un ejército que pelea por nosotros, son sus ángeles, Señor. Y tú vas como comandante, Señor, tú vas ahí en su caballo y en su caballo, Señor. Esperando, Señor, rescatarnos de las situaciones y el devenir que viene, Señor. Perdónanos, Señor. Ayúdanos, Dios. Guárdanos y protégenos, Señor, porque no sabemos qué nos depara el mundo, qué nos depara mañana, Señor. Pero lo único cierto es que queremos estar en paz contigo, Señor. Cualquiera que sea la decisión tuya con nosotros, Señor. Sabemos que es lo mejor, Señor. Sabemos que es lo mejor y que nos ayudará a crecer y acercarnos a ti, Dios. Bendito sea tu santo nombre. Bendito, bendito, bendito sea tu santo nombre, Señor. Gloria al Eterno, gloria al Poderoso. Bendiga a los hermanos de Medellín, Bogotá. Bendiga a los hermanos de Cartagena, Piedecuesta, Bucaramanga, Girón. Bendiga a todos aquellos, Señor, que escuchan su palabra y que escuchan el mensaje, Señor. Bendiga al doctor Pinto en Málaga, Señor. Bendíganos a nosotros los que estamos aquí, Señor. Prepáranos, Señor, para esos ayunos que vienen, Señor. Que todos vengamos porque no hay argumento, que no tenemos que trabajar, Señor. Sino que sea un tiempo para tu búsqueda, Señor. Un tiempo de alabanza, un tiempo de gloria y majestad, Señor.
porque en ese tiempo tú, Señor, entregaste tu vida por nosotros, nos redimiste con tu sangre. Bendiga a todos aquellos que están esperando una sanidad y una santidad, Señor. Envía la palabra allí donde está el enfermo, el quebrantado, el angustiado, el desesperado, Señor. Permítale que creamos en esa palabra, Señor. Permítanos que de nuestra boca salga con batalla y con lucha nuestras angustias y nuestros afanes, Señor. Bendito sea tu santo nombre. Ahora llévanos con bien a los que estamos aquí, a nuestros hogares, Señor. Permita que el enemigo, Señor, no nos salga al encuentro, Señor. Guárdanos y cuida nuestra propia vida, Dios. Santo es tu nombre, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén.